Hola, ¿qué tal? En este video vamos a tratar aplicaciones de la derivada. Es el segundo video de aplicaciones de la derivada y tendremos 4 problemas. Ok, entonces vamos a empezar. Problema 1 dice así: derivar la función y igual a e a la x por el logaritmo natural de x cuando x es mayor que 0. Entonces, lo primero pues es hacer un bosquejo de la gráfica. No es necesario, pero con esto podemos ver por qué nos dicen o nos dan esa restricción de que x sea mayor que 0, porque la función logaritmo natural está definida a partir de x mayor a 0. Entonces vemos que en x igual a 1, el logaritmo natural pues vale 0 y eso hace que toda mi función se vuelva a 0. Ok, entonces hay que derivar esta función. Para esto vamos a utilizar algunos elementos como la derivada de un producto, la derivada de la función exponencial y la derivada de la función logaritmo natural. Podemos ver que es un producto porque tenemos aquí el producto de e a la x por el logaritmo natural de x. Entonces podemos decir que e es nuestra función u que depende de x y v es la función logaritmo natural de x. Entonces tenemos que seguir lo que dice este teorema, que sale de la aplicación de la definición del límite. Entonces, esto es un límite que se ha vuelto un teorema. De hecho, todos los que están aquí son límites que de forma generalizada lo podemos ver ya como un teorema. Entonces vamos a escribir la derivada de y, que es y', es aplicarle el operador derivada a la función. Ahí está, ya se lo apliqué. Entonces, como decíamos anteriormente, u va a ser e a la x y v el logaritmo natural. Entonces, vamos a aplicarlo como viene en esta regla. Entonces escribimos el valor de u, que es e a la x, por la derivada con respecto de x de v, que es el logaritmo natural de x, más v, que es el logaritmo natural de x, por la derivada con respecto de x de e a la x. Entonces, e a la x va a multiplicar a la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo pues es 1 entre x más la función logaritmo multiplicada por la derivada de a la x, que es e a la x. Por lo tanto, mi derivada y' es e a la x sobre x más e a la x por el logaritmo natural de x. Y si factorizamos e a la x, nos queda que e a la x por 1 sobre x más el logaritmo natural de x. Aquí está la solución para cuando x es mayor que 0. ¿Ok? Pasamos al siguiente problema. Nos piden encontrar el valor crítico de la función f de x igual al seno de x menos el coseno en el intervalo cerrado de 0 a pi. Vamos a recordar la derivada de una suma, la derivada del seno, de la derivada del coseno y una identidad trigonométrica para la tangente. Entonces, empezamos. Un número crítico en una función f es un número x igual a c en el dominio de f tal que su derivada es igual a 0 o la derivada evaluada en ese número no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este problema? Pues, de principio, derivar.
Entonces vamos a derivar f de x, aplico el operador derivada a mi función f y vamos a ver qué se obtiene. Entonces la derivada con respecto de x, seno de x, menos la derivada con respecto de x, el coseno de x. La derivada del seno, aquí está del lado izquierdo, es el coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, la derivada es el coseno de x más el seno de x. Esta derivada debemos encontrar un número x igual a c, tal que esta derivada se haga cero. O lo que es lo mismo, tenemos que encontrar cuando el coseno de x es igual a menos el seno de x. Aquí hacemos hincapié en que x es un ángulo. Dado que estamos hablando de funciones trigonométricas, x va a ser un ángulo. ¿Ok? Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a dividir todo entre el coseno. Entonces tenemos coseno de x entre coseno de x es igual a menos el seno de x entre el coseno. ¿Ok? Entonces, coseno entre coseno me da 1 y seno entre coseno me da menos 1. O podemos reescribir como que la tangente de x es igual a menos 1. Entonces aquí hay que preguntarnos cuándo la tangente de x es igual a menos 1 y para eso en este momento voy a usar la calculadora. Observemos el valor de la calculadora. Nos dice que la tangente inversa x es igual a la tangente inversa o arco tangente de menos 1. No confundir la función inversa, esta es la función inversa, con 1 entre tangente. Esto, ¿sale? A ver, déjenme pongo otra vez la calculadora en pantalla. Ahí lo tenemos. Estoy despejando, hice mi despeje de x, aplicando a la función inversa de la tangente, y la tangente inversa de menos 1 nos dice que es menos pi cuartos. Entonces, este es el valor en radianes del ángulo que estamos buscando, o eso pensamos. Hay veces en que si nos valemos nada más de lo que dice la calculadora y no le echamos coco, estamos en una respuesta incorrecta. Vamos a verificar que esta respuesta sea correcta o incorrecta. Para eso me voy a basar en un ángulo notable. Los ángulos notables son 30, 60 y 45 grados. Y son ángulos que podemos obtenerlos de las relaciones trigonométricas a partir de la construcción de triángulos rectángulos. Entonces, para construir un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 45, me voy a basar en un cuadrado de lado 1. Entonces, aquí está el cuadrado, lo voy a partir a la mitad. Al partirlo a la mitad, podemos observar que tenemos un ángulo de 45 grados y la hipotenusa vale raíz de 2.
voy a aplicar una función trigonométrica de ángulo agudo, la tangente. Bueno, vamos a definirlas todas. Seno de 45 grados es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y según mi figura, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Y racionalizando se puede escribir como raíz de 2 entre 2. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es este lado, es 1 y la hipotenusa sigue siendo raíz de 2, entonces es el mismo valor del seno. Y la tangente, recuerden, estamos en relaciones trigonométricas. La tangente será el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, 1 sobre 1 o 1. Por lo tanto, 45 grados es la tangente inversa de 1. ¿Okay? Voy a utilizar ese resultado para hacer otra construcción. En el resultado que obtuvimos en la calculadora vimos que nos decía un ángulo negativo. Los ángulos positivos los escribimos en el plano, se miden en la parte positiva del eje X, aquí tenemos la parte negativa, y desde ahí empezamos a contar. Entonces este ángulo, si es positivo, se abre en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y por otro lado, si es negativo, de la parte positiva abrimos en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Bien, ahora voy a dar el brinco de relaciones trigonométricas a funciones trigonométricas. ¿Por qué hago este brinco? Las funciones trigonométricas solo me sirven para hallar ángulos o relaciones entre ángulos de 0 hasta ángulos menores a 90 grados. Si yo tengo ángulos menores que 0 o mayores que 90 grados, no me sirve la relación trigonométrica. Queda corto esto. Pero hay veces que necesitamos hallar ángulos mayores, hallar relaciones entre ángulos mayores. Entonces necesitamos un nuevo concepto, un concepto de función trigonométrica, que está relacionado con una función. Entonces vamos a tener una máquina a la que vamos a proporcionar un ángulo y nos va a calcular ya sea el seno, el coseno o la tangente de ese ángulo. Inclusive las funciones inversas, la cotangente, la cosecante y la secante de ese ángulo, al aplicar nuestra función. ¿Ok? Esto ya es cálculo, es más avanzado de las relaciones trigonométricas en cuanto al tiempo. Bien, entonces aquí estoy dibujando un ángulo cualquiera. Aquí vemos que este ángulo es pintado en el segundo cuadrante, tiene una componente en la dirección de X y una en la dirección de Y. Entonces las funciones trigonométricas se definen de la siguiente manera. El seno va a ser la componente en Y entre el radio. El coseno va a ser la componente en X entre el radio y la tangente la componente en Y, que también se le llama ordenada. Esta es la ordenada. Y entre la componente en X, que es la abscisa.
Por otro lado tenemos las funciones inversas, que son la cosecante, perdón, aquí debería ser secante, y aquí cotangente. Pequeño error ahí en la lámina. Ok, entonces esta es la definición a partir de una función trigonométrica. Por lo tanto, ahora ya podemos hallar las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. Para hacer esto, para hacer la comprobación de nuestro ejercicio, nos vamos a basar en el concepto de círculo trigonométrico, que no es más que un círculo de radio r en el que podemos dibujar nuestros ángulos. Entonces, convenientemente, yo voy a dibujarlo de radio raíz de 2. Ahorita se darán cuenta por qué lo hago así. Entonces vemos que aquí pinto la primera solución que nos dio el ejercicio, el primer punto crítico, P, nos decía que tenía un ángulo de menos pi cuartos. Ahí están los menos pi cuartos. Recuerden que se mide en el sentido horario cuando es negativo. Y como el radio vale raíz de 2, entonces la coordenada en X va a valer 1 y en Y va a valer menos 1. Entonces yo puedo obtener la tangente. Vamos a ver cuánto vale la tangente de menos pi cuartos. La definición es la coordenada en Y entre la coordenada en X. La coordenada en Y para ese ángulo pues es menos 1 y la coordenada en X es 1. Por lo tanto, la tangente de menos pi cuartos es menos 1. Es decir, la tangente inversa de menos 1 es igual a menos pi cuartos. Entonces, al parecer, esta es una solución de nuestro ejercicio. Digo al parecer porque esto no cumple con el dominio. Recordamos que el dominio que estamos tomando es de 0 a pi. Aquí tenemos 0, aquí tenemos pi. Por lo tanto, este ángulo está fuera. Pero entonces nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Existe otro ángulo que cumpla con el mismo valor de la tangente? Y la respuesta es sí. Observen este otro ángulo, el ángulo de 3 pi cuartos. Vamos a calcular su tangente. Tangente de 3 pi cuartos. Quedamos que la definición es la ordenada entre la abscisa. La ordenada para este ángulo es 1 y la abscisa es menos 1. Por lo tanto, la tangente de 3 pi cuartos es igual a menos 1. La tangente inversa de menos 1 es 3 pi cuartos. ¿Ok? Entonces, esta es la solución del ejercicio. Este es nuestro punto crítico, 3 pi cuartos, donde hace que la derivada se haga 0. Entonces vamos a observar ahora un gráfico de nuestras funciones. Aquí podemos ver la derivada en azul, coseno de x más seno de x. Tenemos la función coseno de color rosa y la función menos seno de color verde. Entonces quedamos que un punto crítico es cuando nuestra derivada, el valor de la derivada, de la función derivada, tiene ordenada al origen, perdón, sí tiene ordenada al origen 0. Entonces vemos que eso coincide con el resultado que acabamos de obtener. Tres pi cuartos. ¿Ok? Y
También podemos obtener esa coordenada en x si hacemos coincidir la gráfica del coseno. Podemos que esto teníamos en la derivada con la función menos seno. Donde se cortan sigue siendo el mismo punto para x. Sigue teniendo la misma coordenada en x. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llega la solución de nuestro problema. Esta es como la comprobación. Tenemos un problema 3. Determinar la derivada de la función x cuadrada por el logaritmo natural de x cuadrada. Vemos que es un producto de dos funciones y la función logaritmo está compuesta por otra función a la vez. Entonces necesitamos un par de reglitas. La primera es la regla de la cadena, la derivada para la regla de la cadena, y la segunda la derivada de una potencia. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar esta regla. Como es un producto, primero aplicamos la regla del producto. Entonces escribimos lo que vamos a derivar, x cuadrada, logaritmo natural de x cuadrada, y le aplicamos el operador derivada. Entonces, la regla del producto nos decía, escribe la primera función y deriva la segunda y multiplica por la derivada de la segunda. Súmale la segunda función multiplicada por la derivada de la primera. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a derivar este logaritmo de x cuadrada, que ahora sí aplico la regla de la cadena. Entonces tengo x cuadrada por la derivada del logaritmo de x cuadrada. Okay. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 entre x, en este caso es 1 entre x cuadrada. Esta es la derivada de, esta es esta parte, f' de g de x. Ahora tengo que derivarlo por la función que compone, que es la derivada de g, que es la derivada de x cuadrada, que es 2x, más el logaritmo natural de x cuadrada por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Entonces tenemos que y' va a ser 2x más 2x por el logaritmo natural de x cuadrada, y esto es 2x por 1 más el logaritmo de x cuadrada. ¿Sí? Y por último, el problema 4. Tenemos ahora una función y la variable que vamos a utilizar es t. Entonces primero, antes de derivar, vamos a aplicar estas identidades de una potencia negativa y de una potencia con raíz. Entonces vamos a reescribir nuestra función de t. T cuadrada, esta positiva, la podemos poner como negativa en el numerador, entonces tenemos t a la menos 2. 1 entre t a la 1 podemos escribir como t a la menos 1. Y 1 entre raíz de t es 1 es t a la menos 1 medio. ¿Okay? Es una potencia fraccionaria. Ahora sí, puedo calcularle la derivada a nuestra función. Aplico el operador derivada a toda la función. Entonces tenemos la derivada con respecto de t a la menos 2, más la derivada con respecto de t. Estoy distribuyendo el operador
menos la derivada con respecto de t a la menos 1 medios. Entonces, ¿cómo hacemos esta derivada? Como la derivada de x a la n, le restamos 1 al exponente, entonces esto nos da menos 2 por t a la menos 3 menos t a la menos 2, y menos por menos nos va a dar más 1 medio de t a la menos 1 medio menos 1, que es menos 3 medios. Entonces, esta derivada es menos 2 entre t cúbica menos 1 entre t cuadrada más 1 entre 2 por la raíz cuadrada de t al cubo. Esta es nuestra derivada con respecto de t. ¿Sale? Eso es todo.